Presidente, alcaldesa, autoridades, amigas, amigos, buenas tardes en nombre de Editorial Planeta y agradecerles que hayan querido estar una vez más, ya van 6, en este acto, en este caso de presentación del segundo volumen de memorias del presidente Aznar. Segundo volumen de memorias formalmente, porque realmente los 6 libros, desde aquel 2004 en el que nos concentramos aquí mismo en un acto parecido a este, con ocasión del primero de los libros de José María Aznar, 8 años de gobierno, decía que en cualquier formato, a lo largo de estos 6 libros, el presidente Aznar ha volcado vivencias, reflexiones y memorias, siendo sin duda el presidente contemporáneo que mayor legado ha querido compartir con todos nosotros. Era Churchill quien decía que la mejor historia es escribirla. Y en este sentido no se trata de que José María Aznar necesite de la historia, pero sí que ha querido compartir la historia que él ha vivido y cómo la ha vivido durante sus años de gobierno a la manera de Churchill. Es decir, la historia se escribe para que el futuro, para que los historiadores del futuro, cuando acudan, en este caso, a las bibliotecas, con libros como este, entiendan unos periodos o determinados periodos de la historia de este país. Lo entiendan de primera mano, como hace en este caso, a lo largo de todos sus libros, don José María Aznar. Este libro abarca los 4 últimos años, es decir, la segunda legislatura de José María Aznar como presidente del gobierno, una legislatura que recoge el testimonio de la primera con unos años absolutamente fecundos en la historia de este país, no ahorra ninguno de los grandes episodios que vivimos, política exterior, política interior, política económica. Posteriormente, yo creo que a lo largo del coloquio y de la presentación se abordarán claramente. Y únicamente déjenme destacar que el libro se cierra con 25 páginas, creo que son 25, absolutamente, que dan una dimensión absolutamente diferente al resto del libro. Son 25 páginas dedicadas al terrible atentado del 11 de marzo y son 25 páginas en las que por primera vez dejan de ser inéditas parte, concretamente esos días, de los famosos cuadernos azules del presidente Aznar, referidos a sus sensaciones como presidente y como hombre después de ese terrible atentado. Para ayudarnos en la presentación del libro, para apadrinar el libro, se encuentran con nosotros 2 personas públicas que a lo largo del libro son citadas por el presidente Aznar, José María Fidalgo, que en la época de la presidencia que nos ocupaba el cargo de secretario general de Comisiones Obreras y de quien se refleja concretamente que su salida del sindicato no solo fue una mala noticia para el sindicato, sino también para el conjunto de España, y Josep Piqué, de quien el presidente pondera su dedicación, profesionalidad y constancia a lo largo de las diferentes misiones que desempeñó en los gabinetes del presidente Aznar. Sin más, empezamos el acto y cedo la palabra a José María Fidalgo. Buenos días. Yo tengo gripe, entonces espero no transmitiros la gripe, pero voy a tener que tener cuidado con la pronunciación, ¿no? La gripe no la he cogido por culpa del libro ni por culpa de José María, sino ya que ya la tenía. Cuando José María me invitó, tenía yo la gripe. Entonces, voy a explicar primero por qué me he atrevido yo a presentar este libro. O sea, en este país, yo pienso que la mayoría de la gente debe estar estabulada. O sea, si no está estabulada, incumple una normativa que no sé dónde está escrita, pero suele acarrearle malos tragos, ¿no? A mí me ha pasado casi siempre lo contrario. O sea, cuando he tenido malos tragos es que igual es que me estabulé demasiado. Sin embargo, cuando no me estabulaba demasiado, en general yo notaba mucha libertad y en general notaba también más capacidad para infundir ideas, para influir en el liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, me ha llamado muchísima gente, como podéis sospechar, ¿no? Para decirme, oye, pero ¿es cierto que vas a presentar el libro de José María Aznar?
Eso sí, porque es amigo mío, José María. Bueno, pero una cosa que sea amigo tuyo, otra cosa pero es que los amigos son para eso. Y de hecho hay gente que ha venido de fuera de Madrid hoy aquí y que me llamaron para ver si podían venir. Sí, venid, una cosa que está bien. Entonces yo presento este libro con mucho gusto, precisamente porque también reivindico ese afán que he tenido yo siempre, ¿eh?, de desestabular a la gente. Lo considero una tarea cívica para un país como este. Entonces, en segundo lugar lo presento porque yo he sido testigo fiel del 80% de las actuaciones que cuenta José María. Y lo primero que he visto, no me ha extrañado, no cuenta ninguna mentira. Segundo, explica por qué hizo las cosas y explica los resultados. O sea, que es un libro en ese sentido no sorprendente. Que nadie que vaya a buscar ahí, que se haya encontrado una cosa nueva, ¿no? José María no es cotilla, otra cosa que a mí también me gusta. Cuenta los hechos de la mejor manera posible. Omite incluso bastantes anécdotas que podía contar y que las tiene, que en privado las hemos sobado muchas veces. ¿Te acuerdas lo que nos dijo fulano? ¿Te acuerdas esto y tal? Y bueno, yo en tercer lugar lo voy a presentar por lo que ha dicho el editor la última parte del libro. La última parte del libro es muy amarga. Y es muy amarga y yo esa amargura la siento como propia. Yo esa amargura también la he sentido como fracaso en algunas circunstancias de mi vida pública y profesional. Que es, te has esforzado, has hecho las cosas de la mejor manera posible, pero amigo, te han enganchado, te han hecho una llave y te encuentras tirado boca abajo en el suelo. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho, tengo aquí a Ángela Cebes, del saludo que le di a Ángela Cebes al salir del funeral de Estado, que estabas llorando. Yo te doy un abrazo. Me acuerdo de cosas peores, ¿eh? Se lo dije a José María el otro día. Había pasado esto, pero seguía el latigazo. La boda de los príncipes de España en la Catedral de la Almudena. El protocolo no nos dejaba salir hasta que no salían los primeros. Y cuando aparecieron José María y su mujer, que entonces no era todavía alcaldesa de Madrid, yo estaba con Cuevas, con mi mujer, la mujer de Cándido de Cuevas, y dijimos, mírales, parecen apestados. Lo que es normal en un pasillo, que la gente se salude así, lo hacemos todos, ¿no? Pues miraban para otro lado. Un tipo que está a mi lado, que es muy listo, dijo nada. Pues ese que le ha girado la espalda, va forrado. Todos los demás sabemos quién era. Y entonces los primeros que os dimos la mano fuimos nosotros. Me acuerdo perfectamente, llegasteis al lado nuestro y estiramos la mano, Cuevas, Cándido, hola José María, hola Ana, ¿qué tal? Bien, bien. Por eso la última parte del libro, que creo que es amarga, hay que entenderla. A mí no me vale la retórica esta, es que todos los presidentes del gobierno termináis mal porque no os gusta que os echen. Yo creo que hay otra cosa que subyace debajo de eso y que no es que nos gusta que os echen. Es que cuando se producen injusticias manifiestas, un país que no es capaz de repararlas tiene un pozo que a mí no me gusta nada. No me gusta. A mí los países me gusta que sigan una definición que leí hace unos cuantos años en un discípulo de uno de los mejores tratadistas de teoría política, el de la justicia como equidad, y que es un hebreo que tiene un libro que se llama Las sociedades decentes. Entonces, las sociedades decentes son aquellas, no en que todos son ricos o todos son pobres o todos viven bien, no, no. En la que nadie se sienta humillado. Ni por ser rico, ni por ser pobre, ni por nada, ¿no? Entonces, hay algo en ese pozo que, bueno, lo leí porque quise, porque yo sabía lo que iba a contar. Y cuando llegué ahí, pues dije, lo vamos a ver hasta el final. Termino con 2 o 3 cosas. Mi amistad con José María Aznar se basa en 2 cuestiones. Una, creo que el conocimiento profundo de lo que pensamos cada uno, porque nunca nos lo ocultamos. Curiosamente, en muchas cosas pensábamos igual, cosa por otra parte notoria. Y segundo, que nunca rehuimos un asunto si queríamos intentar resolverlo. Yo con José María nunca tuve sensación de estar negociando nada, en el sentido del charaneo.
sino de estar con unos asuntos encima de una mesa. Oye, ¿cómo ordenamos esto para que estos papeles puestos de otra manera produzcan el doble? No se me olvidará la primera pregunta que me hizo, la primera vez que me recibió como presidente del gobierno. Nos habíamos visto antes en la sede del partido, del sindicato, pero esa vez me recibiste en el jardín y el fin de semana os marchabais a Baleares. Y entonces estuvimos hablando un rato y me preguntó, oye, ¿y tú, con esta trayectoria humana y vital que tienes, cómo has acabado de secretario general de Comisiones Obreras? Es una de las mejores preguntas que me han hecho. No, porque me obligó a dar cuenta de mí mismo. Y creo que me entendió perfectamente porque yo había acabado de secretario general de Comisiones Obreras. Luego yo le pregunté, oye, ¿tú con toda esta trayectoria que llevabas, ya me dirás qué haces aquí sentado conmigo a la sombra de un guindo, ¿no? Me acuerdo que me preguntó otra cosa, que yo la valoré mucho. Es, ¿tú tienes alguna historia reciente de Comisiones Obreras? Porque de esto no tengo ni idea. Y le dije, sí, tenemos una que hemos publicado en la Fundación 1 de Mayo, pero que es un periodo de la historia de comisiones y está bien hecha porque es por investigadores. Y sé que la llevó a Baleares y que en la rueda de prensa que hicisteis para enseñar la casa, donde ibas a veranear, te preguntaron qué ibas a leer. Y dijiste, os voy a leer una historia de Comisiones Obreras que me ha regalado mi amigo José María Fidalgo. Me empezó a llamar gente del sindicato. Yo me había ido de vacaciones a León. Oye, que está leyendo Aznar. Digo, hombre, es que yo creo que Aznar lo podemos convertir. Lo podemos convertir. De momento no voy a decir nada más, ¿eh? Estoy muy orgulloso de que hayas pensado en mí para presentar tus memorias. Creo que las memorias las debe leer la gente. Las debe leer la gente y no empezar a impugnarlas desde la primera página. Y esto también lo aprendí de un filósofo. Les decía a sus alumnos, si ustedes quieren conocer lo que piensa un filósofo, léanlo desde la primera página hasta la última, no vayan continuamente interrogándole y quédense al final con lo que más les haya gustado. Y luego lo leerán otra vez dentro de años. Pues eso haría yo con el libro de José María Aznar. Yo ya lo hice, ¿eh? Ya me lo he leído. Muchas gracias. Muchas gracias a José María Fidalgo. Tiene la palabra ahora Josep Piqué. Pues muchas gracias. Buenas noches, querido presidente. Lo primero, desde luego, es darte las gracias por la oportunidad de compartir contigo, con José María, con el editor, con todos ustedes, pues esta presentación de tu segundo volumen de memorias. Es una oportunidad y para mí también es un honor, ¿no? Y yo puedo contestar a la pregunta que se ha hecho a sí mismo José María Fidalgo diciendo ¿por qué estás ahí? Bueno, simplemente porque el presidente me lo pidió y yo le dije que sí de manera inmediata y encantada, ¿no? Y siendo un honor, como de verdad es, como lo fue, y lo digo con absoluta rotundidad, formar parte de buena parte de sus gobiernos durante casi 8 años. Este es el segundo tomo de las memorias del presidente. Son las memorias de una persona que, bueno, como todas, pero particularmente las personas de tanta relevancia, pues tiene muchas vertientes, ¿no? Una persona poliédrica. Pero si tuviera que resumir, diría que son las memorias primero de un político que se reivindica a sí mismo, hasta aquí todo normal, pero que se reivindica a través de sus obras, de sus hechos, de las realidades. Son también las memorias, y lo digo también con toda rotundidad, de un patriota español, de alguien que tiene ambición por España, por su país, que quiere resituarla en un determinado sitio en la historia. Retomando una frase que después se ha convertido en tópica, sacarla de donde estaba, es decir, de un rincón de la historia. Sobre eso me voy a referir con posterioridad porque es uno de los temas que, en virtud de las responsabilidades que tuvo a bien asignarme durante un tiempo, pues yo soy muy sensible, ¿no? La política exterior de nuestro país y su posicionamiento internacional. Y son las memorias de un hombre de Estado, de un estadista con todas las letras, con un compromiso, con el compromiso del poder, pero sabiendo muy bien que el poder no puede ser jamás un fin en sí mismo, sino que sin ninguna duda es un instrumento
para cambiar las cosas, para cambiar la realidad. Y si nos situamos en el ámbito de la política exterior, para cambiar, como diría un viejo marxista, la correlación de fuerzas. Con ese hilo conductor me centraría en buena parte del libro. Buena parte del libro se dedica a esa ambición de España, a su posición en el mundo y a todas las vicisitudes que durante esos años pues, pudimos vivir en ese terreno. El primer capítulo se titula así, ¿no? España fuerte en el mundo. Y se centra en dos ámbitos que bueno, son absolutamente lógicos, ¿no? Por una parte Europa y por otra la vertiente atlántica, ¿no? Es verdad que yo ahí he notado, si me lo permite el señor presidente, una cierta visión castellana de la proyección internacional de nuestro país, porque como es bien sabido el Reino de Castilla siempre ha mirado hacia el Atlántico y otros reinos de España pues, han tenido más propensión a mirar hacia el este y hacia el Mediterráneo. Pero comparto eso, comparto la visión absolutamente hacia el Atlántico, aunque también es verdad que tenemos que tener en cuenta cada vez más, y he tenido ocasión de reflexionar sobre ello, y Editorial Planeta pues, también ha contribuido mucho más modestamente a través de un libro a que presente ese tipo de reflexiones. Cada vez miramos más hacia el este y el centro de gravedad del planeta se sitúa cada vez más lejos de aquí, probablemente en algún sitio ubicado entre el Índico y el Pacífico. Pero en cualquier caso quiero recordar algo que viene al hilo de lo que quiero expresarles. Cuando yo entré en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues se me dijo pues, algo que es tópico, ¿no? Me dijo, mira, aquí la política exterior española siempre ha tenido tres ejes. Uno es Europa, el otro es el Mediterráneo y el tercero es la vertiente iberoamericana o latinoamericana. Y yo pensé, bien, eso está bien, llevan razón, pero es verdad que el mundo está cambiando muy vertiginosamente, ha cambiado todavía más vertiginosamente luego, y por lo tanto tenemos la obligación de mirar hacia otros sitios distintos. He mencionado ya Asia-Pacífico y para mí eso resulta indiscutible. Pero había otro factor absolutamente fundamental, que era lo que ahora llamamos el vínculo atlántico y, por lo tanto, mirar hacia Estados Unidos. Y uno de los primeros encargos que recibí del presidente fue precisamente trabaja en reforzar al máximo la relación bilateral con Estados Unidos. Había una ocasión que era revisar el convenio de defensa entre los dos países y gracias a esa circunstancia le pudimos dar mayor contenido que se plasmó en una declaración política conjunta que firmamos en Madrid precisamente con la entonces secretaria de Estado, la señora Albright. Bien, con ese esquema general, el presidente desarrolla en el libro un concepto obvio, ¿no? Para ser fuertes en el mundo tenemos que ser fuertes en Europa y jugar un papel importante en la construcción europea. Y ahí, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues también existía una cierta leyenda urbana, según la cual se le atribuye a Paco Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores, predecesor mío y de otros, evidentemente, que una vez le preguntaron, Paco Ordóñez era un hombre pues, muy lúcido y al mismo tiempo con ese punto entre escéptico y cínico de algunas personas que, bueno, que después hacen cosas importantes, ¿no? Y dijeron, ¿cuál es la política europea de España? Y la respuesta de Paco Ordóñez fue hablar los quintos. Es decir, dejamos que hablen los cuatro importantes y a continuación España va al rebufo de eso. Probablemente en la época en que Paco Ordóñez dice eso, la frase tenía todo el sentido. Acabábamos de integrarnos en Europa, recibíamos muchos fondos de las instituciones europeas, teníamos que aprender el funcionamiento interno, éramos un país que todavía pues, estaba en fase de integración en un mundo que para él era relativamente nuevo, ¿no? Pero, evidentemente, eso no tiene por qué ser permanente. Y yo creo que el presidente Aznar lo vio con total claridad. No hay que hablar los quintos en todos los temas. En algunos casos, a lo mejor no hay por qué hablar. Pero en otros casos, España estaba en condiciones ya de poder hablar los primeros, los segundos, los terceros, pero de poder hablar sin subordinarse a la política de los países fuertes de Europa. Eso trasluce a lo largo de todo y trasciende a lo largo de todo el libro, ¿no? Se ve como hay una clarísima voluntad de
entre comillas, sacudirse de la dependencia secular de la política exterior española y del propio país, de la influencia sobre todo de Francia y en el ámbito de la Constitución Europea de lo que llamábamos el directorio o el eje franco-alemán. Y en virtud de esa nueva política pasamos de hablar los quintos al Tratado de Niza. El Tratado de Niza yo creo que es la máxima expresión del éxito de España y de su proyección exterior y de la aceptación por parte de los demás de ese nuevo papel de España. Y eso fue en buena medida, en gran medida, en particular medida, por la acción y la visión del presidente del Gobierno. Después han pasado muchas cosas. Tuvimos en su momento el fracaso de la Constitución Europea. Hemos tenido y tenemos una crisis económica en Europa muy seria. Hay una crisis, además, institucional y política que en buena medida empieza con el fracaso de la Constitución. Y ahí lo que hemos visto también, en virtud de todo eso, es el debilitamiento del eje franco-alemán que ha dominado la política europea durante tanto tiempo. Y me gustaría poner este tema encima de la mesa por si el presidente tiene a bien desarrollarlo, ¿no? Porque hemos visto en episodios, unos más recientes y otros menos, una especie de geometría variable respecto a la actitud de los diferentes países miembros de la Unión Europea en relación a determinados conflictos internacionales. Él cuenta muy bien todo lo que pasó con el conflicto de Irak y la posición de Francia y Alemania en ese terreno, y la contraposición de Francia y Alemania no solo con Estados Unidos y con el Reino Unido, sino también con España y con la mayoría de países miembros de la Unión Europea en aquel momento. Pero después hemos visto como en el conflicto de Libia los franceses y los británicos van de consuno, pero Alemania se inhibe. Y acabamos de ver en el conflicto de Siria cómo al final los europeos se ponen de alguna manera de perfil, con la única excepción de Francia, que por primera vez en mucho tiempo se alinea con los Estados Unidos, precisamente cuando los Estados Unidos no tienen una clara voluntad de hacer lo que parecía que tenía que hacer. Y reciben la intervención de Rusia de una manera que también dibuja otro cambio, ¿no? Porque al final la historia siempre vuelve. Y en el caso de Rusia, y a través de la política del presidente Putin, pues también hay una clarísima voluntad de recuperación de la autoestima y del papel internacional de Rusia después del gran fracaso que supuso el hundimiento de la Unión Soviética. Por lo tanto, estamos ante una situación, yo diría que asimétrica, que lo que refleja, y voy terminando, es una ausencia de liderazgo. A veces es bueno que no haya muchos liderazgos, porque el liderazgo franco-alemán en algún momento ha sido un freno para el avance de Europa. Pero ahora ese eje no existe por la debilidad de Francia. Si ahora preguntamos a los ciudadanos quién manda en Europa, pues nos van a decir los más directos que manda Merkel, los más polite que manda Alemania, pero una cosa es mandar y la otra es liderar. Mandar es poner límites, dar instrucciones, dar órdenes, imponer penitencias a los pecadores. Liderar significa ofrecer un proyecto común, compartido, que pueda ser compartido y compartible por todos, y en ese momento eso no lo juega ningún país, pero tampoco lo juegan las instituciones europeas. Bien, para esa España fuerte lo que necesitamos pues es una posición fuerte en una Europa que a su vez tiene que ser fuerte en el mundo. Y una Europa fuerte en el mundo tiene que basarse en su propio proyecto político y, por lo tanto, en un proceso de creciente integración y, fundamentalmente, y ahí el presidente Aznar siempre ha tenido la idea absolutamente clara, en la fortaleza del vínculo transatlántico. Europa solo puede ser importante en el mundo si cada día está más unida, pero si cada día está más unida también con Estados Unidos. Bien. ¿Qué activos tiene España? Y lo explica muy bien el presidente en el libro, ¿no?, para esa eventual fortaleza. Uno ya lo hemos dicho, esa relación particular con Estados Unidos, también con el Reino Unido, y así se hizo en su momento, con los nuevos países de la integración europea y, sin ninguna duda, con la comunidad iberoamericana o con América Latina. Y ahí hay una distinción que me parece del todo punto evidente. Cuando hablamos de la comunidad iberoamericana como algo común, nos equivocamos, como nos equivocamos tantas veces cuando hablamos de África o hablamos del continente asiático o incluso hablamos de Europa, ¿no? No es lo mismo los países integrantes de la Alianza del Pacífico que los países llamados bolivarianos.
Los países de la Alianza del Pacífico han abrazado con toda claridad los valores de Occidente y son muy conscientes que para ser importantes en el mundo tienen que ser países serios, rigurosos, que ofrezcan seguridad jurídica, que ofrezcan libertad económica y que ofrezcan libertad política. Y en esa diferencia radica al final la fortaleza en este nuevo mundo y en esta nueva era en la que sin ninguna duda España quiere estar. Estos países ofrecen estabilidad, ofrecen fiabilidad, ofrecen visión de largo plazo, que son aquellas cosas que todos los patriotas españoles deseamos también para nuestro país y que sin ninguna duda ese gran patriota que es el presidente Aznar también lo desea. Yo le agradezco que haya publicado todas estas reflexiones porque creo que son enormemente útiles para todos y desde luego muy positivas para recuperar nuestra propia autoestima y nuestra confianza respecto al futuro, porque este país tiene enormes posibilidades de volver a ocupar una posición tan relevante como pudimos ocupar durante los años de su mandato. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Josep Piqué. Tiene la palabra el autor, presidente Aznar. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a todos por vuestra presencia aquí esta tarde. A los que están al otro lado de la barrera también. Y muy agradecido por acompañarnos esta tarde aquí. Muy agradecido también a la Editorial Planeta una vez más, por seguir siendo la casa editora que me acoge y que me cuida bien, y además por haber quitado la mesa que tradicionalmente se pone aquí, que era realmente una cosa bastante horrible, y hemos conseguido, después de 5 libros, me parece, hemos conseguido acabar con la mesa, lo cual no es mala cosa, ¿no? Muchísimas gracias a los presentadores de este libro, a José María Fidalgo y a Josep Piqué, por haber aceptado presentarlo. Para mí es una enorme alegría y una gran satisfacción que los dos hayan podido estar aquí, y agradezco muy sinceramente no solamente su presencia, sino sus palabras. Yo quiero decir que todo lo que ha dicho José María Fidalgo en general de nuestra relación y de algunas cosas que sucedieron durante aquella época, pues evidentemente pues, son ciertas, es verdad, y yo las respaldo. Pero yo quiero decir que cuando yo era presidente de Castilla y León, que también lo fui hace ya muchos años, yo tuve una pequeña historia y una pequeña anécdota que me reveló lo mucho que teníamos que hacer y lo mucho que teníamos que trabajar en el sentido que José María Fidalgo ha dicho. Y es que yo tenía entonces un amigo, no vamos a dar nombres ni datos de referencia, tenía un buen amigo que era miembro de comisiones obreras. Estoy hablando del año 1987-88, yo no conocía a José María Fidalgo. Luego supe que José María Fidalgo era de Valladolid, entre otras cosas, pero no le conocía. Y esta persona que de vez en cuando se veía conmigo y tenía muy buena relación conmigo, pues una vez me dijo, pues tengo un problema. Pues dime cuál es. Y me dijo, es que me han prohibido desde el sindicato ser amigo tuyo. Y a mí eso la verdad es que me impresionó. Y yo pensé, ¿cómo es posible que en el año 88 alguien le diga a este hombre que no se puede ser amigo mío, ¿no? Pero aquello lo que me produjo fue la sensación y la certeza de que teníamos mucho trabajo por hacer, que había mucho terreno, como decía, y muchas cosas por desestabular, como decía antes José María Fidalgo, ¿no? Y para mí fue una gran enseñanza. La relación, cuando nosotros llegamos al gobierno, había muchas personas, algunas personas que pensaban que nuestra relación con los sindicatos iba a ser una relación de extraordinaria confrontación, y fue una sorpresa. Pero por encima de lo que significaba no resbalar en los problemas, sino ocuparse seriamente de intentar resolver los problemas, que es una actitud que siempre
yo encontré en José María Fidalgo, ahí lo que se produjo además fue un entendimiento y fue una comprensión mutua de que compartíamos con nuestros matices, con nuestras diferencias, como diría también un poco cursi, con muy distintas sensibilidades o orígenes o situaciones, pero compartíamos cuestiones básicas, esenciales, muy importantes para España. Y eso funcionó y funcionó muy bien. Y cuajó una relación personal de la cual yo tengo que decir que estoy muy orgulloso y de la cual me siento enormemente satisfecho y que creo que produjo buenos frutos para nuestro país. Yo tengo que decir, y espero no desvelar ningún secreto, que con José María he tenido muchas horas de conversación al margen de las reuniones oficiales, muchas horas de conversación mano a mano, y que eso ha sido extraordinariamente útil, y que eso forjó un buen conocimiento y una buena amistad y un respeto mutuo altamente cualificado, y que incluso pues, nos llevó no solamente a que yo le pidiese a él la historia de Comisiones Obreras, sino que cuando llegaba la época de vacaciones, pues los dos nos intercambiábamos libros. Él me recomendaba lecturas y yo le recomendaba también lecturas. Y no solamente nos recomendaba lecturas, es que nos enviábamos los libros, incluso algunos que no eran de Planeta, tengo que decir, si se me permite el secreto. En todo caso, todo aquello no solamente era sólido, era serio, tan sólido y tan serio que esa amistad no solamente ha pervivido a lo largo de los años, sino que tiene una manifestación presente que yo tanto agradezco como la de hoy, ¿no? A Josep Piqué yo creo recordar que el primer recuerdo que tengo, lo que quiero yo decir aquí es que me acuerdo muy bien de cuando yo decidí intentar conquistar a Josep Piqué, por decirlo de esa manera, ¿no? Y fue en Barcelona, en una cena con gente muy distinguida de la sociedad catalana, una cena que tengo en la memoria, no tengo el detalle en la memoria, pero tengo en la memoria que la cena no salió muy bien, pero esa es otra cosa. Pero salió muy bien a otros efectos, y es que yo, entonces, allí estaba Josep Piqué, y mientras se veía la cena, a mí lo que menos me interesaba era lo que se hablaba allí, porque yo me fijaba en lo que decía él. Y en esa cena yo dije, este es de los míos, y tiene que venir conmigo. Y en esa cena yo pensé que Josep sería un excelente ministro del Gobierno de España, como lo fue, en distintas ocasiones, con distintas responsabilidades, como ministro de Industria, como portavoz del Gobierno, que hizo una tarea magnífica, y como ministro de Asuntos Exteriores, donde también la hizo. Y también tengo que decir con una personalidad propia. No me dejará mentir Josep si yo le digo que cuando se incorporó al Gobierno yo no le pedí políticamente nada, sino que compartiésemos justamente las líneas básicas de lo que iba a ser una tarea y un proyecto político al servicio de España. Nada más. No le exigí ningún compromiso político más. Pero yo quiero decir que la tarea de Josep y su implicación política en el Gobierno y la brillantez con la que desempeñó esa tarea fue una tarea pues, no solamente que ganó el respeto general, sino que ganó también la amistad y la consideración de muchos o de todos de sus compañeros de Gobierno en una tarea que solamente tengo palabras de agradecimiento para él. Como tengo también que agradecer muy especialmente la presencia aquí de tantos relevantes personas y amigos, ministros de gobiernos que yo tuve el honor de presidir y que aquí están. Esta colección y esta representación de exministros de gobierno me hace sentir especialmente satisfecho y orgulloso también. Y si se me permite la expresión, con ellos y con otros muchos que no están, eso era un equipazo. Y eran unos equipazos que funcionaron muy bien y que produjeron muy buenos resultados y que funcionaban como eso, como un equipo bien conjuntado, bien cohesionado, bien armónico y sabiendo bien cuáles eran las líneas de lo que se tenía que desarrollar. Bueno, en este segundo volumen de memorias, yo no quiero alargarme mucho, yo sí quiero decir que se explica una tarea de gobierno en el contexto de lo que significa una política nacional.
una política para España, una política. No se trata, como ha dicho José María y Josep, de contar historietas y mucho menos de descender a cotilleos, de los cuales tan sobrada está la sociedad en general y particularmente la sociedad española, ¿no? Sino se trata de explicar esencialmente políticas y el porqué de las políticas, ¿no? Y yo, que soy de los que cree que para intentar afrontar el futuro y para intentar abordar los problemas que tenemos hoy delante es muy necesario comprender bien nuestro pasado, eso trato de explicar también en este libro. La historia de estos años y la historia de este libro es la historia al final de una gran ambición para España. La pregunta que nosotros básicamente, y que yo me planteé y que planteé a todas las personas que tuvieron la oportunidad de colaborar conmigo en aquellos años es: nosotros, que somos continuadores de la obra política que nace en la transición democrática, nosotros que venimos a continuar esa tarea pero que venimos a mejorarla, a reformarla, ¿nos conformamos con un país que esté en la medianía de la clasificación o estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, a practicar las políticas, a tomar las decisiones necesarias para que nuestro país dé un salto en esa clasificación importante, utilizando términos deportivos, si se quiere, para convertirnos realmente en un país de primera división con todas sus consecuencias? ¿Tiene capacidad España para eso? ¿Podemos confiar en los españoles para eso? Mi respuesta y mi convicción es que España tenía capacidad para hacerlo y que los españoles eran capaces de hacerlo. Y el resultado y al final son los hechos, y aunque en España todavía se siguen discutiendo los hechos fue que España lo consiguió. Y que en términos de estabilidad, en términos de prosperidad o en términos de presencia internacional, España protagonizó un salto espectacular por el esfuerzo de los españoles. Y eso se produjo por un conjunto, no solamente de acciones políticas, sino por un conjunto de colaboraciones y por una mayoría social que apoyó sustancialmente todo ese proceso. Y para mí es importante era muy importante que aquí estuvieran José María Fidalgo y Josep Piqué, no solamente porque es la demostración que de vez en cuando se nos ocurren cosas buenas, como elegir dos muy buenos presentadores, sino también por una razón esencial, porque yo creo que entonces compartíamos, y hoy también compartimos, algo que era algunas cuestiones básicas relevantes. Otra cosa distinta es la letra pequeña, pero en la letra pequeña nunca se hace la buena historia. Nosotros compartíamos una idea de España como nación que no se discutía. Se podía sentir de manera diferente, pero no se discutía. La idea nacional de España y la idea que todos estábamos al servicio de un proyecto, al servicio de la mejora de nuestro país. No habíamos llegado hasta allí para sobrevivir, no habíamos llegado para flotar, no habíamos llegado para gozar de las prebendas o de los cargos que podíamos tener. Habíamos llegado para hacer cosas y para transformar. Lo vuelvo a decir, no para resbalar en las cosas, sino para ocuparnos a fondo de los problemas. Eso era muy importante. La idea de la nación española, de la nación española en su pluralidad, pero de la nación española expresada en la Constitución, expresada en un pacto constitucional que defendíamos, que entendíamos y que considerábamos que era extraordinariamente útil para aquel presente de España y, yo creo, para el futuro de España también, ¿no? Lo segundo era el concepto de la estabilidad institucional, de la mejora institucional. Teníamos la ambición, y yo creo que compartíamos la ambición de que teníamos que hacer mejoras institucionales en nuestro país, que nuestro país tenía que tener un sistema democrático, un Estado de Derecho cada vez más perfecto. Y para eso teníamos que impulsar las reformas que fuesen necesarias, teníamos que impulsar los mecanismos que hicieran nuestro país institucionalmente mejor, y eso requería también ciertas dosis de continuidad y de reforma, que eran las bases fundamentales, una de las bases fundamentales de nuestro proyecto político. En tercer lugar, yo creo que compartíamos también una idea básica del Estado de Derecho y de la legalidad.
Es decir, la ley está hecha para cumplirse, no para incumplirse. Y en aquellos años España tenía un desafío frontal a la ley, que era el desafío del terrorismo. Y ese desafío se afrontó desde aquellos gobiernos, se había afrontado antes, se había afrontado desde esos gobiernos con toda la decisión. Y aquí hay actores muy principales de esos años. En años anteriores, un exministro de otros gobiernos, como es mi buen amigo Enrique Múgica, pues como ministro de Justicia, hizo una política muy importante desde el punto de vista penitenciario, desde el punto de vista de la lucha antiterrorista. Aquí están como ministros del Interior Ángel Acebes o Jaime Mayor, que hicieron una tarea verdaderamente extraordinaria en ese tema. Pero nosotros nos negamos a la teoría del empate infinito. Nos negamos a la teoría de que eso no se podía ser derrotado. Y aquello finalmente fue derrotado. Y cuando ahora se habla pues, de las doctrinas Parot y de todas estas cuestiones tan desafortunadamente planteadas desde algunas instancias en hace muy pocos días, también eso nace de aquellos momentos, de la doctrina del cumplimiento íntegro de las penas. Pero para conseguir eso toda la sociedad fue movilizada. Y yo no olvidaré nunca que las centrales sindicales, entre otras comisiones obreras encabezada por José María Fidalgo, fue firmante del pacto antiterrorista y se comprometió con el pacto antiterrorista. Y así como yo he tenido con José María Fidalgo muchas conversaciones de preocupación sobre la evolución de lo que veíamos sobre el nacionalismo en España y los riesgos que el nacionalismo presentaba para España, o cierto debilitamiento del Estado, es verdad que ese compromiso fue un compromiso para nosotros muy importante, porque fue, entre otras cosas, la expresión de una parte importante de la sociedad española con unas políticas que dieron un magnífico resultado. Y yo quiero decir que ahora también, cuando el Estado español, cuando la nación española se enfrenta a desafíos muy importantes, a desafíos que hablan de secesión, que hablan de ruptura del pacto constitucional, que hablan de ruptura de la convivencia entre los españoles, no hay que olvidar aquello, porque aquel ejemplo de movilización fue un ejemplo que superó todas las dificultades. Ahora tenemos que tener cuidado de no perder aquello que ganamos, pero aquello es una lección que tenemos que tener, en mi opinión, bien presente hoy, junto con la idea de que la legalidad no admite excepciones. La ley no se puede aplicar a capricho y la ley se debe aplicar siempre. Esa es la garantía efectiva del Estado de Derecho y eso también lo compartimos, ¿no? Hay una cuarta cuestión que entonces también compartimos, que es la necesidad de cambiar, digamos, económica y socialmente España. España estaba en la maldición histórica del paro. Es imposible superar el paro. España no había creado trabajo desde el año 1976 hasta el año 1996, no se había creado empleo, teníamos unas altas tasas de desempleo, teníamos unas normas muy rígidas, había distintas formas de ver las cosas, pero todo aquello se rompió. Y se rompió con flexibilidad, se rompió con negociación, se rompió sabiendo que las circunstancias habían cambiado y teníamos que adaptarnos a esas circunstancias. Compartimos claramente lo que era el desafío y la ambición del euro, de la entrada de España en el euro, que significaba apostar por la costura de la estabilidad económica, de la estabilidad presupuestaria, de la estabilidad financiera, de que el déficit no es bueno, de que el endeudamiento no es bueno, de que es bueno tener unos sistemas fiscales limitados, todas esas cosas que alimentan la competitividad y que producen una cosa fundamental, que es dar oportunidades a la gente. Siempre digo que de la cuestión que estoy más orgulloso, probablemente una de las cuestiones más orgulloso de aquellos años en términos de resultados y de hechos, es de poder decir, y lo digo en muchos sitios porque me preguntan, en 1996 en España trabajaban 12.200.000 personas. En el año 2004 en España llegaron a trabajar 17,5 millones de personas. Aquello no fue fruto de un milagro, aquello fueron fruto de decisiones políticas y de colaboraciones altamente decisivas, entre las cuales está, por ejemplo, la de José María Fidalgo o está la de Josep Piqué en el gobierno en sus distintas responsabilidades. Y luego estaba la ambición de España, la ambición internacional de España. Nosotros no nos conformábamos con que España fuese a hablarse los quintos. Llegamos a la conclusión de que llegaba el momento de que podíamos dar un salto muy importante. Y lo que Josep, con
diciendo la verdad, pero con un punto de malicia, habla de la política castellana, y es verdad, pero quiero decir que para mí explicar la historia de España es explicar la historia de una política atlántica. La historia de España es la historia atlántica, y sin explicar esa historia yo no puedo entender España, ni puedo entender nuestra historia, ni me puedo entender a mí mismo. Y eso es absolutamente relevante. Pero es que además en la política atlántica estaba la base esencial de lo que significaba el eje de las decisiones del mundo, y sigue estando, Es verdad, y Josep Piqué lo ha narrado y lo ha expuesto en muchas ocasiones en un libro excelente, que el eje del mundo se va deslizando hacia el Pacífico. Pero no es verdad que el futuro esté escrito inevitablemente en el Pacífico. Los valores atlánticos que siguen informando la vida política de las democracias liberales, de aquellos que defienden sociedades abiertas, que defienden el Estado de Derecho, el pluralismo, la libertad, la tolerancia, el respeto, la igualdad, esos valores siguen siendo esenciales para nosotros. Esos valores siguen siendo propios de una comunidad atlántica, no en sentido geográfico. Y eso es lo que hay que transformar ahora. Uno de los grandes desafíos que tenemos delante de nosotros es la transformación de la política atlántica y aprovechar esencialmente todas las potencialidades que tiene para el futuro. Y así aprovecharemos mucho mejor las posibilidades de España. Y España será otra vez más fuerte en Europa. Y España tendrá otra vez más presencia en Iberoamérica. Y España podrá contribuir a algo que es esencial. Y es que el futuro de Europa solamente se va a poder escribir seriamente y con alguna influencia si la relación atlántica y la relación con los Estados Unidos es fortalecida. Bien, todo eso era lo que compartíamos hace años, o era parte de lo que compartíamos o podíamos compartir hace años. Ahora yo quiero decir, si nos hacemos esas mismas preguntas ahora, en términos de nuestro pacto constitucional y de nuestra Constitución y de los riesgos que significa en España abrir un proceso constituyente, de lo que significa la defensa de la nación española y el considerar que el secesionismo o el nacionalismo radical no puede establecer las condiciones que quiere sin romper la mesa definitivamente y sin romper las cosas definitivamente. Si seguimos pensando que nuestro Estado de Derecho debe seguir funcionando cada vez mejor, si pensamos que nuestro sistema institucional puede requerir algunas mejoras y tiene que ser perfeccionado, si pensamos y seguimos pensando que las políticas económicas tienen que ser políticas económicas que garanticen y vuelvan a garantizar oportunidades y progreso social real para la gente, y si pensamos que España tiene que recuperar un ámbito internacional cada vez más poderoso, llegamos a la conclusión que hay personas con distintos orígenes, con distintas historias, pero que han compartido momentos de atrás, que pueden también compartir momentos del presente y compartir preocupaciones del futuro. Al final, la historia y las memorias sirven para pensar esencialmente en el futuro. Y yo creo que en España existe una mayoría social amplia capaz de defender y de ponerse de acuerdo en torno a estas ideas. Y que el secreto del éxito de España en el futuro será o no practicar una política de adición, de integración, de inclusión, que pudiendo respetar algunas diferencias que no afecten a lo esencial y básico de la nación española, sean efectivamente otra vez un ejemplo de modernización, de transformación, de dinamismo y de eficacia al servicio de los españoles. Esa historia de una gran ambición la tenemos que recuperar. Esa mayoría existe hoy y que cada uno la pueda impulsar desde su responsabilidad, a mí me parece una cuestión muy relevante y muy importante. Pienso, me atrevo a pensar, que esas grandes cuestiones básicas las sigo compartiendo con José María Fidalgo y con Josep Piqué. Y si no es así, pues ahora me gustaría mucho que ellos maticen todo lo que quieran matizar. Pero yo les voy a dar las gracias otra vez.
No, yo no te llevo la contraria porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y lo sabes. Lo que pasa es que posiblemente lo que nos ha ocurrido es que se nos ha olvidado un poco el método de la construcción del consenso. La construcción del consenso no es un asunto técnico. Para construir un consenso sobre un asunto es mejor que la gente que vaya allí sepa de lo que habla. Yo nunca me ha gustado sentarme en una mesa de negociación con gente que no sabe la tabla salarial, que no sabe lo que son las cuotas a la seguridad social, que no sabe los tipos de contratos, porque entonces... Pero yo creo que la construcción del consenso se basa en otra cosa, que es una concepción de la vida. Una concepción de la vida. Y decir que todo el mundo tiene su carta que jugar en esta vida y dejar un poco el estabulamiento al que nos tienen tan acostumbrados los que se llaman los señores del poder, que con un país estabulado han hecho lo que les ha dado la gana y muchas veces no para bien. Me parece a mí que eso requiere, por parte de la gente que quieran liderar políticamente las cosas, un espíritu muy abierto, mucha generosidad. De allí no se va a sacar nada. De allí, desde luego, la gente que estuvo conmigo trabajando en esas ocasiones, juro que no sacaron nada. Algunos sacaron algún tirón de orejas y algún revolcón, pero poco más. Y luego, una vez que se crea ese nivel, lo demás es bastante fácil, porque lo único que te preocupa es ponerte en la cabeza de tu contraparte. Ponerte en la cabeza de la contraparte y salvarla como contraparte. La contraparte es importantísima. En un país como este, que yo hace poco leí una encuesta que había dirigido un amigo mío, el profesor Víctor Pérez Díaz, donde se decía claramente que el 80% de la gente consideraba amigos suyos o íntimos solo la gente que pensaba igual que ellos. Es terrorífico, o sea... Entonces, eso lo debían saber los políticos. Eso lo debían saber los políticos. Debíais decírselo a los chicos en las escuelas de verano. Ten cuidado, porque aquí vais a ser amigos todos de los que nada más sois clones. Y los clones producen poco. Entonces, a mí me parece que es muy importante el clonarse. Yo vi clonaciones en el Partido Popular que me parecieron cuanto menos, ¿cómo os diría yo? Milagrosas por el ámbito donde se producían. O sea, yo vengo de un ámbito donde es muy difícil intercambiar material genético, muy difícil. Aunque vaya muy elaborado y envuelto en muchas cosas y tal, pero el material genético... Tal. Y sin embargo, aquí he visto cosas, y las he visto en reuniones con gente de nuevas generaciones, que me las decían a mí. Usted decía, bueno, ¿para qué me contáis esto? Para que lo sepas. Bueno, yo he visto venir gente a pedir el carnet de comisiones obreras en medio de una campaña a favor de una huelga general, y me enseñaban el carnet del PP. Yo sé que eso a Javier Arenas le ponía muy orgulloso, pues decía, joder, algo estamos cambiando. Yo decía, pues algo estamos cambiando. O sea, a mí me ha venido un chico a decirme, ayer estuve en un piquete y estaba el alcalde del PP. Digo, qué bien, ¿rompisteis algo? Digo, no rompimos nada porque ahí no había nada que romper, porque era un piquete pacífico y tal. Pero estuvimos hasta las 5 de la mañana, 200, y no dejamos que abriera nadie. Pero el jefe del piquete era un alcalde del PP. ¿Y qué tal? Me dijo, llámale tú mañana, Fidalgo. Le darás una alegría, llámale tú que eres el secretario general porque estuvimos hablando de ti. Me dejó el teléfono, llamé a este chico, yo no sabía quién era. Le dije, Manolo, soy José María Fidalgo. Soy tu secretario general. Oye, creo que hicisteis ahí un gran trabajo, además sin dramatis personae, o sea que no rompisteis un cristal, pero que os comportasteis como un buen piquete informativo. Sí. Oye, pues te lo agradezco muchísimo que me llames. Vamos a ver, esas son cosas que no son solo simbólicas. Esas cosas también crean país. El calor de haberlo intentado juntos crea país. Y bueno, pues oye, cada uno es de uno. No, estos son de derecha, no de izquierda. No lo sé. Pero cuando se empiezan a desdibujar esas esquinas, estaremos en el camino de lo bueno. Hasta entonces yo creo que no habremos doblado la esquina de lo bueno. Seguiremos en lo malo.
Creo que me entendéis. Y otra dedicada a lo de la mala leche, que es el final de tu libro otra vez con la mala leche. Vamos a ver. La mala leche es otra constante de este país. Yo creo que cualquiera que sea lector de historia, pues ejemplos de mala leche en este país, que no hay mejor manera de llamarlo, mala leche. Mala leche. Terribles, ¿eh? Una cosa que decía Cánovas, que sabéis todos que era muy inteligente, Cánovas decía que en este país nunca había habido una revolución porque él no había conocido revolucionarios, pero que sin embargo este país había estado toda la vida revolucionado, porque no había revolucionarios, pero estaba lleno de revolucionadores. ¿Me entendéis? Escoger el periódico, poner la tele, oír la radio, y estamos rodeados de vocingleros, revolucionadores, hasta de sí mismos. A mí eso también me da mucho asco, porque esa gente no solo no me da asco porque no tengan ninguna fidelidad ideológica, que no la tengan me da igual, sean fieles a su mujer o a sus hijos, sino porque se han puesto su acción al servicio de otra cosa, que es un negocio, como otro cualquiera. Tenemos un problema de prensa, lo sabéis, sobre todo en algunos ámbitos, como es el ámbito de Cataluña, que aquí hay gente que lo estará sufriendo más que otros, ¿no? Pero cuidado con un país de revolucionadores, ¿eh? Pues este no es un país de revolucionarios, que la gente no cree que cuando hay que tirarse a la calle y salir a defender las cosas poniendo la cara para que te la rompan, hay tantos, ¿no? No. Ahora, si es dar voces detrás de una esquina y tal, no sé qué, o insultar al cura del pueblo, no sé qué, veas, ya nos parece más bonito, ¿no? Entonces, a mí eso tampoco me gusta. La única manera de romper eso, yo creo que es acometer un poco el discurso de nuestro amigo José María Aznar. Es el pan pan y el vino vino. Oye, y al que no le guste, pues que dé tabaco, como en el mus, ¿no? Que calle que dé tabaco. Porque si no, la partida, ¿quién la juega? Yo personalmente pienso que la partida la jugamos todos. Unos tienen más importancia y por eso les hemos dado las cartas, para que no quede ninguna duda. Yo defenderé al gobierno de Mariano Rajoy. Se lo he hecho él y lo he hecho los demás. Lo digo, me fastidia mucho cuando le salen de sus, ¿cómo se llama? No sé, de sus dominios algunos cañonazos envenenados. No me gusta nada eso. No me gusta nada. Otra cosa es cómo se resuelve en un partido político la disputa interna, que es una disputa de ideas, de estrategias, de proyectos, de responsabilidades, como todo. Pero tengo la sensación de que el día que también se nos cuele la mala leche dentro de esas cuadernas del barco, esto se nos pudre, ¿eh? Esto se nos pudre, porque posiblemente no haya otra cosa a la que agarrarse. Lo del otro lado ya lo hemos visto, cómo está. Está bien, ¿no? Está floreciente y tal. Entonces, bueno, pues a ver si nosotros, por lo menos, o la gente que está aquí, que tiene que ver con esa familia, no hace también otra con la historia de España. No se os ocurre hacerla, porque la historia depende de la sociedad civil, sí, las personas de uno en uno. Las personas de uno en uno, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Sin ánimo en absoluto de matizar, pero sí probablemente de añadir algunas consideraciones a lo que aquí se ha dicho y particularmente a lo que nos ha expresado el presidente. Él ha puesto mucho énfasis, y yo creo que también lo he mencionado, en la importancia de la estabilidad política, de la estabilidad institucional, pero siempre estamos pensando en una estabilidad inclusiva, modernizadora, que ofrezca confianza y que es básica para que al final un país prospere. Hay muchos ejemplos en la historia contemporánea y en la historia en general del valor de la estabilidad en la prosperidad de los países. Mencionábamos algunos países de América Latina y la estabilidad explica en buena medida pues, el éxito de algunos de los países de América Latina. Brasil, con todas
todos los matices que se quieran y con todos los problemas estructurales que pueda tener, pues lleva muchísimos años de estabilidad política y de estabilidad económica y de ofrecimiento de digamos, un marco fiable para las relaciones económicas y también para las relaciones políticas. Desde la época del presidente Itamar Franco, que tenía un ministro de Hacienda que se llamaba precisamente Fernando Enrique Cardoso, que hizo el Plan Real. Después vinieron efectivamente 8 años de Enrique Cardoso, después han venido 8 años de Lula, llevamos 2 años más o menos, algo más, de Dilma Rousseff. Bien, con todos los matices que se quieran, estamos hablando de prácticamente 20 años de un cierto marco estable. Lo mismo podríamos decir de un país como Perú, que va bien, con sorpresas tan agradables como que el actual presidente Ollanta Humala ha seguido en lo básico, más allá de ciertas anécdotas en la política exterior, ha seguido en lo básico lo que sus predecesores, el segundo Alan García, no el primero que fue catastrófico, el segundo Alan García, antes Alejandro Toledo o antes incluso en ciertos aspectos Alejandro Fujimori, pues hicieron. Nuestro país no es una excepción a eso. La modernización de este país viene precisamente de la continuidad de una determinada política económica en lo básico que ha permitido que nuestro país pudiera ser visto como un lugar fiable para desarrollar su economía y desarrollar sus relaciones sociales. Eso viene del Plan de Estabilización y de las leyes de procedimiento administrativo y después han tenido su continuidad en los diferentes gobiernos, porque se han mantenido los consensos básicos. Y hemos empezado a tener problemas de nuevo cuando desde el propio poder político se han empezado a romper algunos de esos consensos básicos que todos habíamos mantenido con anterioridad. Y a mí me gusta mucho recordar algo, y con esto termino, que me parece motivo de reflexión. Nuestro país, que ha tenido una historia contemporánea, un siglo XIX y un siglo XX, pues turbulento, ha tenido desde la Constitución de 1812 8 constituciones. 8. Ninguna se ha podido reformar jamás porque todas fueron derogadas abruptamente. Por una razón, porque no eran constituciones hechas desde el consenso, no eran constituciones de todos, sino que eran constituciones de quien en aquel momento ostentaba el ejercicio del poder político. Y cuando cambiaba ese ejercicio del poder político y cambiaba el color político, se cambiaba la Constitución. Y eso forma parte de nuestra historia y, por lo tanto, forma parte también de esas turbulencias, en algunos casos tremendamente trágicas, que hemos tenido que vivir. La primera Constitución de verdad de todos, que ha partido de consensos básicos amplísimos, ha sido la Constitución del 78. Y por eso es tan importante transmitir la relevancia de todo eso y preservar eso. Y cualquier transformación, las constituciones como cualquier otra cosa son obras humanas susceptibles de perfeccionarse y de adaptarse a las circunstancias de la vida, no se puede producir a través de las exigencias de aquellos que lo que quieren precisamente es romper los consensos básicos, sino que se tienen que contemplar desde la perspectiva del mantenimiento de dichos consensos. Yo creo que eso es algo que probablemente, con todos los matices que se quiera, también podemos compartir y es una de las cosas que creo que estaba en la base de la acción de los gobiernos del presidente a los que yo, insisto, tuve el honor de participar. Sí, yo quiero hacer al hilo de los comentarios de José María, de Josep. Hay mucho José aquí en esta tarima esta noche. Dos o tres cuestiones que a mí me parecen de alguna relevancia o que yo por lo menos les doy importancia. La primera es que lo que ha dicho Josep en torno a la estabilidad a mí me parece absolutamente básico y un buen funcionamiento institucional. El primer elemento de un país competitivo en el mundo, cualquier país en cualquier zona del mundo, es un buen sistema institucional. El primer elemento, más importante que cualquier otra circunstancia. Y justamente el salto que han dado algunos países en algunas zonas del mundo es debido al haber mantenido unas estabilidades razonables, donde antes cualquier cambio era síntoma de un descalabro,
ahora es síntoma de una normalidad y de una oportunidad. Eso es extraordinariamente importante. Por eso, mejorar nuestros sistemas institucionales, perfeccionar nuestros sistemas institucionales es muy importante. Y por eso es muy importante que el sistema institucional y las instituciones en España funcionen y funcionen bien. Y preocuparse por ello. Y eso también en un régimen democrático de separación de poderes tiene su importancia. En un momento en que la política está tan denostada y los dirigentes políticos tan denostados y con tan poca credibilidad y tan poco crédito, yo tengo que decir que la política es más importante que nunca. Hoy, por ejemplo, si tomamos como referencia a nuestro país, hacer política es más importante que nunca. Y si algo podemos a veces echar de menos es que no se hace suficiente política. No digo que no se hagan muchas cosas, digo que no se hace suficiente política. Y al no hacer suficiente política pasan algunas cosas. Y es que los políticos en algunas ocasiones renuncian a su ámbito de responsabilidad y de decisión. Y ese ámbito de responsabilidad y de decisión es ocupado por otros poderes. Y así vemos como otros poderes toman decisiones supuestamente, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, pero que tienen un contenido político evidente. Y eso no es correcto, no es bueno para nuestro sistema institucional. Por lo tanto, el cuidar las instituciones es algo absolutamente esencial, porque de ello dependen no solamente los elementos de credibilidad, sino elementos también luego económicamente de competitividad, ¿no? Y eso es muy relevante. Segundo, en el caso español, eso también tiene una gran importancia. Y José María y Josep lo han dicho los dos. A mí me preguntaban, cuando estaba siendo presidente del gobierno, cuando a mí me preguntaban en pequeñas reuniones, y quiero que se me entienda bien, no sé si se me va a entender del todo bien, pero vamos a intentarlo. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo que más te preocupa del futuro de España? Y yo contestaba siempre una cosa que era la siguiente, que nos cansemos de ser normales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Significaba que habiendo construido una transición ejemplar y habiendo llegado a unos acuerdos básicos y habiendo tenido unos pilares que habían conducido a una España de éxito, políticamente, económicamente, internacionalmente, poner en cuestión los pilares de ese éxito eran decisiones políticas absolutamente contrarias a los intereses de España, pero también contrarias a nuestro sistema institucional y a nuestra convivencia democrática. Y eso realmente es lo que algunos han puesto en riesgo de una manera totalmente inaceptable. Si se me permite una expresión, dar una patada a la mesa del consenso constitucional y decir a los demás, ahora vais a pagar todos la factura de haber roto esta mesa. Y además, vamos a encargar nosotros la nueva mesa. Y además, la mesa no va a ser la que la mayoría quiere. Eso es una cuestión que desde el punto de vista de planteamiento político no es sostenible ni es aceptable y que producirá desgarros y problemas evidentes si no se acorta, si no se ataja, que se debe cortar, que se debe atacar, que se debe atajar y que se debe ganar con todas sus consecuencias. Y recuperar el valor de esos pilares de la transición es una de las tareas más importantes que yo creo que hoy tenemos por delante y que estoy absolutamente convencido, como aquí ha quedado dicho, que compartimos plenamente, ¿no? Y por último, una reflexión mitad personal, mitad histórica, al hilo de lo que se refería José María Fidalgo de la amargura. Solamente recordar antes a mi antiguo ministro de Asuntos Exteriores, que es verdad lo que vuelvo a decir que ha dicho de la política atlántica, pero también recordar que la Casa Asia la abrimos y que la abrimos en Barcelona y que creo que sigue abierta. Sí, creo que sigue abierta. Pero bueno, la abrimos y la abrimos en Barcelona. Una cosa, la vida, y lo sabe muy bien José María y lo sabe José, lo sabemos todos, la vida está llena de momentos muy diferentes. Y en la vida política también puede haber momentos para la amargura. Y hay momentos para la amargura. Pero esos momentos para la amargura también hay que interpretarlos dentro de lo que significa una trayectoria histórica general. Y esa trayectoria histórica general, al final, es la que hay que valorar, es la que hay que evaluar y en la medida de lo posible es la que hay que salvaguardar. Con momentos de triunfo y con momentos también de amargura
Yo puedo humildemente decir una cosa. En todas las acciones y decisiones políticas que yo tuve que tomar, mi interés general, mi interés único fue el interés, lo que yo entendía como el interés de España. El interés general de España y de los españoles. Y quiero decir hoy aquí, si es posible, antes de pasarle la palabra a nuestro editor para que cierre el acto, que ese sigue siendo mi compromiso. Servir al interés general de España y servir al interés de los españoles. Ese es un compromiso que yo he asumido toda mi vida y que toda mi vida voy a tener conmigo, que puede tener distintas interpretaciones. Y ahí habrá huecos para el éxito y habrá huecos también para la amargura. Pero lo más importante es que el interés general de España es que el interés de España prevalezca sobre cualquier interés egoísta, mezquino, particular o contrario a lo que significa lo que tenemos que dar como gran esperanza de futuro a España, a la nación española y a todos los españoles que lo merecen y que son acreedores a ello. Muchas gracias a todos por estar aquí otra vez. Pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, presidente, muchas gracias, Josep Piqué, muchas gracias, José María Fidalgo. No tengo ninguna duda, y así lo espero y se lo pido al presidente, que próximamente volveremos a encontrarnos en este formato sin la antigua mesa para presentar un 7º libro, y el epílogo es que va a haber una rueda de firmas por parte del autor para todos aquellos que lo deseen. Muchas gracias a todos ustedes.